Bueno, entonces empecemos. Para darle continuidad al curso de geomorfología, hoy vamos a ver la clase de meteorización y suelos. Entonces, en clases anteriores habíamos visto el ciclo de las rocas. También habíamos visto los procesos endógenos y los procesos exógenos. Del ciclo de las rocas habíamos visto las rocas ígneas que se forman a partir de procesos endógenos, ¿cierto? Que es la cristalización del magma. Y hoy, pues bueno, habíamos visto que si siguiéramos mirando cómo evoluciona el ciclo, existiría un levantamiento de las montañas, lo que va a hacer que se expongan las rocas, en este caso las rocas ígneas, que fueron las que ya habíamos visto en la clase anterior. Y cuando esas rocas se exponen en la superficie, como las condiciones son tan diferentes a las cuales esas rocas se formaron, entonces la roca va a tener que volverse a acomodar a esas condiciones que hay en la superficie, que son súper diferentes. Entonces, esto va a producir que la roca se altere, empiece a descomponerse. Esa descomposición de la roca se llama meteorización, ¿sí? Que ya la habíamos visto. Habíamos mencionado más o menos este concepto. Entonces, hoy vamos a profundizarlo. La clase, como es un tema un poquito extenso, el video lo voy a partir en 3. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte vamos a ver los conceptos de meteorización y meteorización física. Bueno, entonces la meteorización es muy importante, es un proceso muy importante, pues porque si no existiera la meteorización, prácticamente en la Tierra no existiría la vida. Todos los procesos de meteorización ayudan a que exista un balance entre los elementos químicos y pues como que puedan incorporarse a la cadena alimenticia. ¿Cómo pasa eso? Pues porque las rocas están compuestas por unos elementos que a veces estos elementos pueden ser muy importantes para el desarrollo de las plantas, de los animales, de los humanos, en general de los seres vivos. Esos son el potasio, el sodio, el calcio, el aluminio, etcétera. Y estos están en las rocas. Entonces, a medida que la roca se va meteorizando, van formando suelo, entonces van quedando en el suelo, luego las plantas las van absorbiendo y así empiezan a quedar disponibles para la cadena alimenticia. Entonces es muy importante la meteorización para que exista la vida. Además, es muy importante porque es una de las responsables de moldear el paisaje. Entonces, así como ustedes conocen las montañas, como están en este momento, esas formas que tienen es producto de la meteorización. Y la meteorización va a depender de varios factores, entre ellos el tipo de roca. No todos los tipos de roca se van a meteorizar igual. También va a depender del clima. Entonces, en una zona donde llueve mucho van a ocurrir unos tipos de meteorización diferentes a una zona donde no llueve tanto. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de unas zonas que están expuestas, o sea, estas son rocas que están expuestas a meteorización, a diferentes agentes que van a meteorizar esa roca. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba tenemos el agua en el oleaje del mar que va golpeando la roca y la va rompiendo, creando esa forma que vemos aquí en la parte de arriba. Luego, acá tenemos otro agente diferente, aquí tenemos un cañón. Entonces, esta forma que tenemos acá seguramente va a ser el producto del recorrido que hace el agua por esta zona por varios millones de años, haciendo que se forme este hueco, pues que sería como un cañón. Bueno, y aquí un ejemplo más local, pues es la piedra del Peñol, que en realidad es un peñón, no un peñol. Es un peñón, entonces es una roca que está expuesta, un fragmento de una roca. Todo esto que rodea acá esta zona y pues mucha más área de Antioquia está constituida por este tipo de roca, que es una roca ígnea plutónica, que se llama el batolito antioqueño. Este batolito antioqueño tiene una característica particular de meteorizarse, que es que se meteoriza como si fuera una cebolla. Entonces va como perdiendo capas, como si fuera una cebolla redonda. Entonces va perdiendo esas capas y al final, aquí lo que pasó en Guatapé, para que ocurriera esto, es que esta parte es mucho más resistente que las capas que tenía alrededor, que ya se cayeron y ya no las estamos viendo. Entonces, por eso, por ese tipo de meteorización que tiene este tipo de roca, es que ahora podemos deleitarnos con esta geoforma tan particular que es este peñón.
Bueno, ahorita más adelante en otra diapositiva vamos a ver especialmente cómo es que se llama este tipo de meteorización y cómo es que sucede. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos más importantes de la clase? Entonces, al final de que se termine este tema de meteorización de suelos, ustedes van a entender la importancia de los procesos de meteorización en la formación de suelos y en el ciclo de la roca. También van a aprender a diferenciar los diferentes tipos de meteorización física y los diferentes tipos de meteorización química. Vamos a saber, pues vamos a poder aprender cuál es el papel de los ácidos en la meteorización química y nombrar y entender las geoformas producto de la meteorización. Además, que vamos a entender cuáles son los, vamos a entender los suelos como producto de la meteorización. Bueno, entonces, como les dije, es un tema un poquito extenso esta meteorización, entonces se va a partir en tres. Uno, un poco una introducción de meteorización en general, luego meteorización física, meteorización química y suelos. Listo, entonces en clases anteriores habíamos hablado de los procesos exógenos y los procesos endógenos. Entonces los endógenos son los que están asociados al calor de la Tierra y son estos procesos que ocurren en el interior, ¿sí? que se rigen principalmente por esas temperaturas altas que hay en el núcleo de la Tierra y que además se alimentan por la descomposición radioactiva de algunos elementos. Entonces, ese calor que hay en el interior de la Tierra va a ser responsable de muchos procesos, entre ellos el movimiento de las placas tectónicas, la formación de rocas ígneas, la erupción de volcanes, etc. En cambio, hoy vamos a enfocarnos en los procesos exógenos. Y los procesos exógenos viene de exterior, entonces van a ser esos procesos que ocurren en el exterior de la Tierra y que se rigen principalmente por este otro motor, que es esta fuente de calor que tenemos, que es el Sol. Entonces son todos los procesos que ocurren afuera, los que podemos ver, que son como las lluvias, los cambios de temperatura, los cambios de estaciones, etc. Entonces, esos procesos exógenos van a ser responsables, por ejemplo, de la meteorización, que es el tema que vamos a tratar hoy. Este proceso de la meteorización también va a estar ligado a procesos gravitacionales, que es cuando las rocas se caen por gravedad, ¿cierto? Y además a otro proceso que se llama erosión, que es la forma como se transportan estos productos de la meteorización. Entonces, es imposible hablar solamente de uno de estos solos, pero nos vamos a enfocar principalmente en la meteorización. Bueno, entonces, si fuéramos a definir estos procesos que hablamos en la diapositiva anterior, pues entonces tenemos que la meteorización es simplemente la fragmentación física de la roca y la alteración química de la roca. O sea, se va a fragmentar en pedazos pequeños y además se va a empezar a descomponer. Esto sucede solamente en la superficie de la Tierra o muy cerca de ella, porque como dijimos, es un proceso exógeno. También están los procesos gravitacionales, que es la transferencia de roca y suelo pendiente abajo por influencia de la gravedad. Entonces, la roca se descompone por meteorización y luego los procesos gravitacionales hacen que el suelo o que la roca se mueva pendiente abajo. Y finalmente tenemos la erosión, que es la eliminación física del material por agentes dinámicos como el agua, el viento o el hielo. Entonces tenemos en una montaña, por ejemplo, una roca que se meteoriza. Luego se caen los pedazos de esa roca por efecto de la gravedad y luego puede ser que ocurra que caiga una lluvia o que estos pedazos de roca caigan a una quebrada, a un río, a un curso de agua, y entonces ellos se van a empezar a mover pendiente abajo por efecto del agua, pero principalmente de la gravedad. Y esto se va a llamar erosión, ¿cierto? Porque se van a transportar estos elementos. Bueno, entonces, como dijimos, nos vamos a concentrar en la meteorización el día de hoy. Listo. Entonces, para entender un poquito la meteorización, vamos a pensar en cualquier objeto que exista, que tengamos a la mano. Entonces aquí, pues en esta diapositiva puse una casa que lleva ahí muchísimo tiempo de construida y que seguramente cuando la construyeron todos los materiales lucían como nuevos. Estaban las paredes como nuevas, no tenían ninguna grieta, ningún pedacito de musgo, ningún hongo,
no tenían absolutamente nada, estaban lisas, pero a medida que fue pasando el tiempo y que empezó a interactuar con los procesos exógenos, o sea, con los cambios de temperatura, con la lluvia, con la humedad, etcétera, empezó, además, pues con la vegetación, en este caso este árbol, bueno, y los hongos y el musgo que está aquí pegado en las paredes de las casas, de la casa, entonces el material empezó a descomponerse. Esto exactamente igual le sucede a las rocas, ¿sí? Entonces, meteorización, pues en realidad lo utilizamos es para las rocas, o sea, no se habla pues como de una casa que se está meteorizando, no. Es un término que se utiliza para las rocas. Entonces, como les dije al principio, las rocas se forman al interior de la Tierra, en unas condiciones que van a ser muy distintas a las de la superficie. Una vez que las rocas se exponen a la superficie, como las condiciones aquí son tan diferentes, las condiciones de presión y temperatura, entonces va a empezar la descomposición de las rocas que se llama meteorización. Cuando tenemos un transporte de esos fragmentos de roca producto de la meteorización, entonces ya sí estamos hablando de erosión. Hay personas que usan indistintamente este término, erosión y meteorización, pero está equivocado, porque meteorización es el fragmento, la descomposición de la roca. En cambio, erosión, estamos hablando de transporte de estos fragmentos de roca, de estos sedimentos o del suelo que se está moviendo hacia otro lugar por los agentes de erosión, los agentes que van a moverlo, que pueden ser el viento, el agua, el hielo, etc. Listo, entonces la meteorización es el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que afectan las rocas sometidas a los agentes geológicos, modificando sus características en o cerca de la superficie. Entonces, la meteorización se va a dividir en dos, química y física. Algunos autores también hablan de meteorización biológica, pero la meteorización biológica va a ser un poco una mezcla de los dos procesos de meteorización, físicos y químicos, solamente que va a tener que ver con algunos elementos biológicos, como por ejemplo animales, como hormigas o topos o vacas, etcétera, que van a empezar a mover el suelo o van a empezar a mover las rocas, entonces van a empezar a alterarlas. O también, pues puede ser química, también producida por estos agentes biológicos, como por ejemplo el musgo que se pega a las rocas. Ese musgo empieza a producir acidez y empieza a ayudar a que se rompa la roca. Entonces, por eso, aquí en este curso, pues simplemente vamos a hablar de meteorización física y química, pero también para que ustedes sepan que hay algunos autores que tienen una tercera clasificación que sería meteorización biológica. Listo, entonces vamos a empezar con la meteorización mecánica, pues o meteorización física. Bueno, acá está la definición de los dos en este diapositivo. Entonces la mecánica se lleva a cabo por fuerzas físicas que rompen la roca en trozos cada vez más pequeños sin modificar la composición mineral de la roca. En cambio, la química va a implicar una transformación química de la roca en uno o más compuestos nuevos. El producto principal de la meteorización van a ser los suelos y sedimentos. Aquí, pues como para que ustedes se hagan una idea entre la diferencia entre meteorización física y química, pues les voy a hacer un ejemplo con algo que no es una roca, por ejemplo una hoja de papel. Una hoja de papel podríamos hablar que tiene cambios físicos cuando la parto en pedacitos. Entonces ya no, pues va a ser la misma hoja de papel, solamente que partida en un montón de pedacitos. Va a tener un montón de hojas de papel más pequeñas. En cambio, si la quemo, voy a tener entonces un cambio químico. Esta sería un poco la diferencia. Bueno, entonces, como dijimos ahorita en diapositivas anteriores, la meteorización ocurre en la superficie o cerca de ella, pues porque las condiciones de aire, de temperatura y de presión van a ser muy diferentes en donde se formaron esas rocas a donde están en este momento, que es en la superficie. Entonces, en la superficie las rocas van a estar expuestas al aire, al agua y a los organismos, y además van a tener temperaturas y presiones más bajas, y por lo tanto va a empezar a cambiar todo, como toda la estructura de la roca. Listo, acá están los factores que influyen en la meteorización. Yo quiero que pongan atención acá porque luego cuando estemos viendo
los factores que influyen en la formación del suelo van a ser exactamente los mismos. ¿Y pues esto por qué? Porque ya les dije que uno de los principales resultados de la meteorización es la formación del suelo. Entonces el suelo se forma a partir de una roca que se descompone y pues vienen otros procesos adicionales. Entonces van a ser los mismos procesos que van a influir en la meteorización. ¿Y cuáles son estos factores? Entonces son el clima. Entonces la meteorización va a ser diferente en una zona de latitudes altas a zonas ecuatoriales, pues porque las condiciones climáticas son diferentes. Entonces el resultado de la meteorización, por ejemplo, en una zona donde no haya tantas lluvias, sino que más bien la temperatura cambia mucho entre el día y la noche o algo así, entonces vamos a tener productos de meteorización muy diferentes. Por ejemplo, acá en el trópico, que llueve todo el tiempo, vamos a tener una meteorización química más fuerte. La litología también va a ser definitiva. No todos los tipos de rocas van a meteorizarse de la misma forma y en la misma velocidad que otras rocas. Esto va a depender de los minerales que tenga esta roca, porque hay unos minerales que tienen unos enlaces muy fuertes y entonces a los agentes de meteorización les va a quedar muy difícil romper esos enlaces. En cambio, hay otras rocas que se pueden romper esos enlaces más fácil y por lo tanto van a tener unos procesos de meteorización mucho más rápidos. También la topografía no es lo mismo que una roca que está, no sé, en zonas, por ejemplo, en un valle, ¿sí? Donde puede ser que se inunde o esté sometido a unos procesos diferentes, así está en la cima de una montaña, pues va a sufrir procesos de meteorización diferente. La actividad biológica también va a afectar la meteorización que haya. Por ejemplo, si hay mucha actividad biológica, entonces, por ejemplo, que hay árboles o musgo, etcétera, entonces va a ocurrir un tipo de meteorización química más acelerado producto de esta actividad biológica. O también las raíces de los árboles que a veces se meten por entre las rocas, entonces a veces van a ser capaces de romper y van a ayudar a acelerar los procesos de meteorización. En este caso sería física. Y el tiempo, obviamente se necesita tiempo para que ocurra la meteorización. Entonces, entre más tiempo ocurra, pues los procesos de meteorización van a estar más avanzados. Bueno, acá tenemos 4 tipos de rocas ígneas que ya las vimos, riolita, dacita, andesita, basalto. Entonces tenemos aquí unas rocas pues un poco más ácidas en la parte de arriba y menos ácidas o máficas en la parte de abajo. Entonces aquí miren, tenemos la composición y esta composición también va a determinar la meteorización, la velocidad de la meteorización y los productos de meteorización. Entonces, si la roca tiene alto contenido de cuarzo, como por ejemplo en el caso de la riolita, comparada con el del basalto, entonces esta riolita va a ser mucho más resistente a la meteorización. Y los productos de meteorización pues van a ser diferentes a si tenemos un basalto. Porque miren que aquí, por ejemplo, tenemos menos potasio, bueno, sodio es muy parecido, tenemos mucho calcio. Aquí, por ejemplo, el producto de meteorización del basalto va a tener más calcio que el de una riolita, que miren que tiene muy poquito. Y bueno, y entonces la composición de las rocas también va a ser definitiva para saber los productos de meteorización que vamos a tener. Esto es importante para ustedes, para la aplicación de las carreras que estudian ustedes, porque según el tipo de roca que tengamos en una zona, entonces vamos a tener al final suelos con diferente composición y diferente textura, porque aquí también va a jugar un papel muy importante la meteorización en darle la textura al suelo, porque si tenemos mucho cuarzo, la roca original tenía mucho cuarzo, entonces al final como el cuarzo es tan resistente a la meteorización, va a ser difícil que se descomponga del todo. Entonces vamos a tener arena. En cambio, si tenemos, por ejemplo, no sé, feldespatos potásicos, ellos van a ser menos resistentes a la meteorización química y se van a convertir en arcilla. Entonces va a producir suelos más arcillosos. Entonces esto va a ser muy importante también como resultado de la meteorización. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos unos agentes que van a ser indispensables para que ocurra la meteorización y son unos agentes que existen solamente en la superficie de la Tierra. Entonces miren, por ejemplo, el agua es
muy importante porque ayuda a que ocurra la meteorización química. Esto es porque el agua es un solvente, ustedes lo saben por química que el agua es un solvente, entonces va a ayudar a que ocurran todas esas reacciones químicas con las rocas. El oxígeno también puede oxidar el hielo de las rocas. El dióxido de carbono va a producir un ácido débil. Entonces, cuando tenemos el CO2 en la atmósfera, dióxido de carbono que se mezcla con el agua de lluvia, entonces va a formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico va a interactuar con las rocas, ayudándolas a meteorizarse químicamente. Bueno, y también pues el agua no solamente va a actuar como solvente en la meteorización química, sino que también va a romper el agua para ayudar a la meteorización química. El hielo también, la meteorización física. El hielo también va a ser muy importante en la meteorización física porque, por ejemplo, si tenemos una roca que tiene unos poros y está llena de agua y se congela, pues entonces cuando el agua se congela se expande y va a empezar a romper la roca. Así como cuando uno mete una botella de vidrio al congelador, seguramente les habrá pasado. Como el agua se expande, entonces rompe la botella. También ya hablamos de la congelación y la descongelación. Entonces, estos factores que se encuentran en la superficie de la Tierra, entonces van a ser unos de los factores que van a ayudar a que ocurra la meteorización. Bueno, entonces ahora empezamos a meternos un poquito a diferenciar la meteorización física y la meteorización química. A pesar pues de que estas dos en la naturaleza casi siempre están actuando en conjunto. Bueno, pero entonces habíamos hablado de los factores de que ayudaban a la meteorización. Entonces, uno de ellos es el clima. Entonces, aquí vamos a mirar el mismo tipo de roca. Vamos a poner el ejemplo de un granito, que todos ustedes están familiarizados con granitos. Entonces, si lo vamos a someter a unas condiciones climáticas donde no hay tanta lluvia, sino que simplemente hay variaciones en la temperatura, cambios extremos entre el día y la noche, entonces estos cambios a la roca le van a sentar muy mal, porque pues ese cambio de mucho frío por la noche y mucho calor de día, pues hacen que la roca se comprima, se contraiga, se expande, se contraiga, se expanda y se contraiga todo el tiempo, ¿sí? Y pues al final lo que va a hacer es que se rompa. Entonces ahí vamos a hablar simplemente de meteorización física, porque pues la roca se va a partir, no va a haber ningún cambio en la composición. En cambio, si tenemos el mismo granito, pero en una zona donde llueve todo el tiempo, lluvia, la temperatura puede ser más o menos templada, alta, como hablando aquí pues de los trópicos, por ejemplo. Entonces esa roca que tiene unos minerales, los minerales van a empezar a desestabilizarse. Entonces a la roca también le va a sentar muy mal esos cambios, esa lluvia constante, pero lo que va a hacer es que va a haber un cambio en la composición, porque entonces el agua va a empezar a interactuar con los minerales, finalmente descomponiendo químicamente la roca, y este va a ser el producto de meteorización. Entonces miren, la misma roca, pero sometida a diferentes climas, va a tener productos de meteorización completamente diferentes. En esta diapositiva, en cambio, quiero mostrarles para que entiendan la diferencia del producto de meteorización a partir de la litología, que es otro de los factores que va a determinar la meteorización. Entonces, si supongamos que tenemos dos estatuas, la primera de caliza o de mármol, que como ustedes saben, pues está compuesto de este mineral calcita, que es carbonato de calcio, que reacciona, pues ustedes vieron en el laboratorio, reacciona al ácido clorhídrico, pero en realidad ella reacciona a los ácidos. Entonces, los ácidos lo que hacen es que la diluyen, la disuelven, haciendo pues como que se produzca CO2, o sea, ocurre esta reacción, ¿cierto? Esta reacción química. Entonces va a ser muy fácil que se afecte por la meteorización química, porque la lluvia tiene una ligera acidez. El agua de lluvia no tiene un pH de 7, puede tener un pH más bajito, por ahí 6, 5,5. Entonces, esa acidez va a hacer que reaccione con ese carbonato de calcio y la va a diluir. En cambio, si tenemos una estatua hecha de granito, el granito está compuesto principalmente de silicatos, que ustedes conocen muy bien, cuarzo, feldespatos, anfíboles.
etcétera. Entonces estos van a ser más resistentes. Entonces si va a haber, pues si, no sé, hay lluvia, no, a pesar de que puede ser que empiece a ocurrirse algunas reacciones químicas, van a ser mucho más lentas porque estos minerales no se van a descomponer tan fácil. Entonces aquí vemos la influencia de la litología en el tipo de meteorización. Listo, entonces, ahora sí nos metemos con la diferencia, pues como a entender cuáles son los procesos particulares de cada uno de los tipos de meteorización. De física, química, y bueno, la biológica ya les dije que existe, pero pues es simplemente una combinación de los procesos mecánicos y físicos, pero donde están involucrados microorganismos, pues organismos en general, no solamente microorganismos. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en la meteorización mecánica o física. Listo, entonces la meteorización físico-mecánica produce la disgregación o ruptura de la roca sin que haya un cambio en la composición. Entonces la roca simplemente se va fracturando, generando fragmentos más pequeños de la misma roca que luego pueden ser erosionados. Acá tenemos este ejemplo de este cubo que muestra cómo está aquí el cubo completo y pues supongamos que es una roca y si se expone a la meteorización física, pues se va a partir simplemente en pedacitos más pequeños. Entonces es interesante porque pues nosotros aquí en este curso, en esta clase, vamos a hablar de meteorización física y química separados, pero en la naturaleza normalmente estos dos procesos ocurren en conjunto. Entonces miren lo que va pasando cuando empieza a ocurrir la meteorización física, que es que se va partiendo esta roca en pedacitos, se incrementa el área superficial de la roca y por lo tanto va a haber más área para que los agentes de meteorización química puedan atacar esta roca, lo cual va a hacer que se empiece la meteorización química o si ya había empezado, que se acelere. En esta diapositiva, por ejemplo, vemos este bloque que representa una roca ígnea, entonces el agua empezaría a meterse por las grietas, por algunos planos de debilidad que encuentra, entonces el agua se va metiendo. Y esto hace que los bordes, que pueden ser angulosos, empiecen a redondearse. Una vez empiezan a formar esas grietas, entonces como el agua va a estar pasando por ahí, va a hacer que se acelere la meteorización química. Y esto, pues, como vimos en la diapositiva anterior, es porque se aumenta el área superficial específica. El agua, o el agente de meteorización, en este caso el agua, va a tener más zonas por donde pues, alterar la roca. Entonces, si tenemos una roca que es angulosa en principio, entonces a medida que va aumentando la meteorización, entonces se van volviendo más redonditos las puntas hasta que finalmente va a quedar de una forma esférica. ¿Sí? Entonces el resultado va a ser que una montaña, pues que inicialmente hace millones de años, bueno, cuando se expuso a la superficie, que era totalmente angulosa, con muchas aristas, a medida que va pasando el tiempo, se va redondeando. Bueno, entonces existen varios tipos de meteorización física. Sí, ya vimos la meteorización física, es simplemente que la roca se va partiendo en partes más pequeñas. Entonces, según el proceso o el agente que cree este tipo de meteorización, entonces esto va a tomar un nombre. Entonces hay varios tipos de meteorización física. Aquí tenemos estos, que es descompresión, gelifracción o crioclastismo, haloclastismo, termoclastia e hidroclastismo. Bueno, entonces antes de que yo les diga la definición, los invito a que pongan en pausa este video y traten de adivinar o de sacarlo por la raíz de las palabras qué significa cada uno de estos tipos de meteorización. ¿Quién produce este tipo de meteorización? O sea, ¿cómo se produciría, por ejemplo, la descompresión? ¿Qué significa? O la gelifracción. Entonces hagan este ejercicio y luego ya así continúan, que en las diapositivas sucesivas lo vamos a ver. Entonces vamos a empezar por descompresión. Entonces, ¿qué es la descompresión? Bueno, un poco como la palabra lo indica, es la reducción de la presión sobre un cuerpo de roca y entonces esto hace que se agriete.
¿Por qué pasa esto? Como lo habíamos hablado, pues las rocas se forman en condiciones muy diferentes a las que hay acá en la superficie, en condiciones de presión y temperatura mucho más altas. Entonces imagínense una roca ígnea que se cristaliza a 20 kilómetros de acá. O sea, no está aquí, no se formó aquí en la superficie, sino que se cristalizó por allá abajo, como podría ser el caso, por ejemplo, del batolito antioqueño. Entonces imagínense, 20 kilómetros de la superficie es un montón, está por allá cristalizándose abajo, y bueno, entonces ahí la roca, pues ese magma que se cristalizó, se acomodó a esas condiciones de presión y temperatura que estaban ahí, y ahí formó sus cristales, formó todo este conjunto de, bueno, cuarzo, feldespato potásico, horblenda, etc. Y bueno, ahí se quedó súper cómoda, pero a medida que existe, pues por el movimiento de las placas tectónicas, empezó a ocurrir orogénesis y también erosión. Entonces esa roca que estaba a 20 kilómetros de acá, ya está aquí en la superficie, la estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa presión litostática que estaba teniendo la roca, pues ahora se libera y entonces ya como que se relaja y empieza a agrietarse. Entonces, un cuerpo como el batolito antioqueño, por ejemplo, que son varios kilómetros cúbicos de magma, muchos kilómetros cúbicos, imagínense, ocupa casi toda la superficie de Antioquia en superficie y pues también en profundidad, o sea, es algo muy, es un cuerpo gigante. Entonces, cuando ese magma se está cristalizando, se va a cristalizar de afuera hacia adentro. Entonces hace como una cristalización diferenciada, como casi como si fuera en capas. Y luego, cuando queda expuesta a la superficie, entonces esa descompresión también va a ser como que las capas más externas sean las primeras que van a empezar a meteorizarse. Entonces ocurre este tipo de meteorización que se llama meteorización esferoidal. Este tipo de geoformas se llama también domos de exfoliación. Entonces ocurre como si fuera una cebolla. Ustedes habrán cogido alguna cebolla alguna vez, si no, pues vayan y mírenla. En la nevera puede ser que tengan una cebolla y ella está en forma de capas. Bueno, esta roca ígnea, también va a sufrir este tipo de meteorización. Luego, si tenemos la posibilidad, lo vamos a poder ver en campo. Entonces, pues es como muy fácil y se entiende muy bien, simplemente pensando en la palabra. Acá hay otro ejemplo. Miren que se forman estas láminas así, o sea, imagínense una roca como por ejemplo la piedra del Peñol. O sea, aquí, bueno, la piedra del Peñol justo no tiene estas así como fracturas así tan grandes, pero si uno va, se acerca, o sea, tiene la posibilidad de ir a mirar, si van a ver que es como si se estuviera descascarando, como si le estuvieran quitando capas, precisamente como una cebolla. Este es también una geoforma de Santa Rosa de Osos, hace parte del batolito antioqueño. Esto pues es otro ejemplo de libro, de otra roca, pero también miren que se le van cayendo como estas capas. Aquí ya lo vemos mucho más macro, no sé si alcanzan a ver acá como que están cayendo estos pedacitos como si fueran como las páginas de un libro, sí, que se van cayendo. Entonces aquí sería pues la manera de verlo macro. Bueno, el siguiente tipo de meteorización física entonces sería la gelifracción. ¿Qué es la gelifracción? Entonces, esta gelifracción se da por el congelamiento del agua. Ustedes alguna vez habrán olvidado una botella de vidrio metida en el congelador y pues lo que pasa es que la botella se quiebra, se revienta. ¿Por qué pasa eso? Pues porque el agua cuando se congela se expande. Entonces, imagínense una roca que tiene grietas o que tiene poros, se va a llenar de agua. Si esa roca se congela, entonces se va a expandir y el hielo va a hacer, lo que va a hacer es como empujar las paredes, lo mismo que pasaría con la botella. Entonces la va a empezar a quebrar. Y esas transiciones de congelamiento, descongelamiento, pues van a hacer que el proceso de gelifracción sea más acelerado. ¿Sí? Entonces miren, acá esta nota, por ejemplo, el agua presente en los poros y fracturas de los suelos y las rocas se expande cuando se congela en un 9% de su volumen, o sea, aumenta 9% ahí el agua que está contenida en un poro, entonces obviamente va a romper las paredes. Ese congelamiento y descongelamiento pues va a causar finalmente la ruptura de la roca. Aquí vemos un ejemplo de una roca y aquí lo que les estaba hablando de la botella. Entonces la eficiencia en este proceso de gelifracción va a depender de la intensidad de la helada,
¿sí? O sea, qué tan congelado puede ser, la duración de este congelamiento y el número de ciclos. Obviamente, la meteorización va a ser mucho más intensa si los ciclos son más cortos, porque imagínense, congelar, descongelar, congelar, descongelar, pues al final la pobre roca va a estar súper quebrada, casi que se va a triturar. Puede ser que la tasa de meteorización es menos fuerte si la roca permanece congelada mucho tiempo, no sé, 2 años, luego se descongela y luego vuelve y se congela. Sí, la tasa de meteorización va a ser muy diferente. Entonces esto va a depender de dónde ocurre. Entonces, por ejemplo, si hablamos del océano Ártico, entonces, por ejemplo, esta isla de Spitzelberg, allí está congelado casi todo el año, las rocas están congeladas, el agua en las rocas está congelada casi todo el año. Entonces, ahí la meteorización, miren que es de 0.3 milímetros al año. En cambio, si hablamos de los Alpes suizos, allí hay estaciones, entonces en invierno el agua va a estar congelada, pero probablemente en algunas partes, especialmente ahora con el calentamiento global, se va a derretir toda el agua hasta el año entrante que vuelve y se congela. Entonces, cada año este congelamiento, descongelamiento, pues va a hacer que la tasa de meteorización sea mucho más acelerada, que estamos hablando de 2.5 milímetros al año. Bueno, aquí pues otra foto, pues como para que ustedes entiendan muy bien. Miren, acá está esta grieta por donde entra el agua. Una vez se congela, se expande y va a hacerle presión para todos los lados, así rompiendo la roca. Bueno, el siguiente tipo de meteorización física es aloclastismo. Entonces, ¿qué significa aloclastismo? Esto como a qué suena. Pues la palabra halo, ¿sí? Viene un poco de, ¿se acuerdan que veíamos en el grupo de minerales los haluros? Por ejemplo, la halita, que es cloruro de sodio, es esta que forma la roca de sal, pues es un haluro. Entonces, ¿qué significa aloclastismo? Bueno, entonces el aloclastismo consiste en la fragmentación de la roca debido a las tensiones que provoca el aumento de volumen con la formación de cristales salinos. Entonces es muy parecido a la gelifracción, solo que aquí ya no es agua que se congela, aquí ya no es la temperatura que baja y crea un congelamiento, sino que es la evaporación. Entonces yo tengo agua con sales, que el agua difícilmente va a ser agua pura en la naturaleza, el agua siempre tiene un montón de iones en suspensión, entonces tengo un agua que está muy cargada en iones, empieza a ocurrir evaporación por aumento de la temperatura, entonces dentro de esos poros o dentro de esas grietas que contenían agua van a empezar a formarse cristales. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, de la halita, entonces se forman cristales de halita y los cristales obviamente pues van a aumentar también el volumen y van a hacer que se rompan los poros. Luego, cuando hay otra vez lluvias, precipitaciones, entonces se van a disolver las sales. Entonces va a ocurrir este cambio entre cristalización, disolución, cristalización, disolución, lo cual va a causar que se rompa la roca. Entonces va a tener estas formas aquí como de, por ejemplo, aquí se ve que había unos poros en la roca, entonces con esa cristalización y disolución, pues se empezaron a formar estas cavidades. Bueno, seguimos con termoclastia. Termoclastia, pues si miramos la palabra, pues viene de termo, será cambios en la temperatura. Entonces, que se rompe la roca a partir de los cambios en la temperatura. Entonces, ¿esto dónde sucede? Pues puede suceder en los desiertos, por ejemplo, donde las temperaturas, el cambio de temperatura es muy fuerte entre el día y la noche. Entonces, de día pues podemos tener lugares donde la temperatura alcanza hasta más de 50 grados centígrados y luego por la noche puede bajar a 0, bueno, 10, pero el cambio va a ser de casi 40 grados de diferencia. Entonces la roca, pues obviamente por el calor va a empezar a expandirse, se va a expandir y luego cuando se enfría se contrae. Entonces estos cambios diarios de contracción, pues compresión, descompresión, compresión, descompresión, van a hacer que finalmente la roca se fracture. Hay unas rocas que son mucho más propensas a esto, pues según la textura que tengan, según el tipo de formación que tengan. Entonces esto puede ser que afecte muchísimo más a las rocas sedimentarias. Pero bueno, en fin, es este tipo de meteorización.
Bueno, acá tenemos pues como algunos lugares muy extremos, por ejemplo en el desierto en Sudán tenemos temperaturas que llegan hasta los 82 grados de día y de noche pues puede ser cerca a cero, entonces imagínense el contraste. Bueno, el siguiente tipo de meteorización física pues es hidroclastismo, entonces aquí pues tenemos agua, ¿qué será? Entonces es simplemente el rompimiento de las rocas debido a la acción del agua, pero solamente el agua. Aquí ya no es que el agua se congela o que el agua tiene sales y precipita algunas sales, sino que es simplemente el agua por sí que entra en algunas partes de la roca, en algunas grietas y la rompe. Entonces aquí está la definición, consiste en la ruptura de las rocas que pueden absorber agua, ¿sí? Entonces va a ser mucho más propensa a una roca, tipo una arcilla, que es capaz de absorber agua y luego pues en momentos de sequía ya pues el agua se va a liberar y entonces va a contraerse, formando por ejemplo este tipo de grietas que vemos acá. Bueno, aquí están pues algunas definiciones. Bueno. Listo, entonces con eso terminamos la meteorización mecánica. Para que este video no quede tan largo, entonces voy a pararlo en este momento y voy a comenzar un nuevo video con meteorización química para que se lo vean. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer en la oficina, pueden hacerla en el classroom o donde ustedes deseen, o pues luego cuando nos volvamos a encontrar en clase también la pueden hacer. Espero que hayan aprendido mucho de meteorización física.